gente de artes plásticas y de odontología y veo a varios de mis estudiantes. Entonces, aunque esta charla pues está dirigida a docentes porque sabemos que existe la necesidad, y no solo en virtualización, sino en general, sobre el manejo de la voz. Pero también todo lo que vamos a decir aquí es útil de igual manera para la voz en general, sea en docencia virtual, en docencia presencial, como estudiantes, como cantantes, de cualquier forma, digamos, el cuidado de la voz es el mismo. Entonces, darle la bienvenida por aquellos de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva que están conectados. Esta charla es de las que vale como horas conferencia. Entonces, para que estén al tanto de que tiene ese uso también. Y agradecerle muchísimo a Alejandro Cabezas, que algunos de ustedes ya lo conocieron, porque él dio la charla sobre el uso del Beeper para edición de audio esta semana, el lunes, y ahora me va a estar asistiendo porque la cámara de mi compu está mala y en la tableta no se puede compartir la presentación. Entonces, Ale es quien va a estarles compartiendo la presentación mientras yo voy hablando. Entonces, tal vez en algunos momentos vamos a tener que hacer algunos cambios de pantalla o algo para que nos tengan paciencia para poder utilizar la pantalla. Y por favor sientan toda la libertad de hacer una pregunta cuando gusten. Yo no tengo ningún problema en que interrumpamos. Prefiero más bien que las dudas se vayan solventando cuando van apareciendo. Y pues nada, empecemos de una vez, Ale. Entonces, si querés, compartamos ya pantalla y pasamos al contenido de una vez para contarles un poco qué vamos a hablar hoy en la mañana. Entonces, ahí vamos a ver. Primero les voy a hablar un poquito del sonido porque es muy difícil hablar de locución o de uso de la voz sin hablar del sonido como un todo y cómo nos afecta. Después vamos a hacer un pequeño paso por los elementos del lenguaje sonoro, que es como nosotros lo estudiamos en la escuela, desde la producción de radio, de podcasting, radio por internet, etcétera, pero que para todo este tema de virtualización nos es muy útil. Después nos vamos a centrar específicamente en la voz, haciendo después un recorrido por los recursos lingüísticos, paralingüísticos y demás que tenemos para hablar, que son como las herramientas. Después vamos a pasar por un poco de tips proxémicos, que es cómo transformar el lenguaje proxémico, que es el lenguaje corporal, cómo transformarlo en sonido. Después del temido silencio, de cómo se puede manejar el silencio y cómo se puede dosificar, que juegue a favor de nosotros y no como algo, digamos, que nos incomode, un poco de planificación y por último, algunos ejercicios. Igual esta presentación después también se las podemos compartir porque vienen algunos recursos y algunos ejercicios ahí mismo por si los quieren repetir después. Y si no, al final de la presentación está mi correo también, por si tuvieran dudas. No, Ale, está bien, de una vez démosle. Vamos a empezar entonces con el sonido. Y básicamente aquí lo que es importante es que nos centremos en que cualquier sonido, sea la voz, sea un violín, sea un aparato, digamos, artificial, eléctrico, como una, no sé, excavadora, lo que sea, siempre tiene estos tres elementos, que son tono, intensidad y timbre. Y es muy importante que en el caso de la voz, nosotros sepamos cuál es nuestro timbre de voz, en qué tonalidad o en qué curvas de tono usualmente hablamos, y con qué intensidad hablamos, porque a partir de estos tres elementos es que nosotros podemos hacer un buen uso o un mal uso de la voz. Entonces, rápidamente, intensidad es a lo que la gente usualmente le llama volumen. Para nosotros técnicamente eso no está muy bien, pero para los fines de esta charla podemos llamarlo volumen, no hay problema, que es con la potencia que nosotros hablamos, que se miden decibeles usualmente cuando la registramos, digamos, en un micrófono. Después, el timbre es esa característica específica que hace que cuando alguien hable, yo diga, esa es mi mamá, o que diga yo, ese es un perrito que está ladrando, o ese es un tambor, es un redoblante. Ese reconocimiento de esa forma única de onda que nos hace reconocer exactamente qué es o quién es lo que está emitiendo un sonido. Y por último, el tono tal vez es la que es más compleja de explicar y por eso la dejé de última, que es el conjunto de ondas sonoras que nosotros emitimos al hablar o que emite un instrumento al sonar y que pueden ser sonidos que nosotros reconocemos como agudos, que es lo que la gente llama como más pitudo, ¿verdad? Un tono más medio o un tono más grave. Por ejemplo, yo tengo la voz de medio hacia grave, pero hay gente que tiene una voz súper aguda y demás. Es importante que siempre sepamos, el timbre es como nuestra huella digital, dactilar,
Es exactamente igual con la voz. Cada persona tiene un conjunto de ondas que hacen que su voz sea única. Y eso quiere decir que la voz que tiene está bien. Es decir, nosotros no tenemos que cambiar la voz, no tenemos que cambiar nuestro timbre para dar una clase. El timbre que tengamos está bien. Es más, fingir el timbre o tratar de imitar un timbre que no es el propio, si no tenemos las herramientas necesarias, como por ejemplo cuando se hace un doblaje de una película, más bien lo que puede causarnos es una lesión. Y ahora vamos a ver que, digamos, los problemas en los pliegues vocales, que la gente los llama cuerdas y no son, ahora los vamos a ver hasta en funcionamiento. Entonces son muy, muy graves, porque en realidad hay muchos digamos, de esas lesiones que no se pueden recuperar ni siquiera en terapia. Entonces, para no arriesgarnos, siempre usar el timbre natural. La intensidad, cómo se maneja la intensidad, siempre va a depender de en dónde estamos, es decir, del entorno. Si estamos en un lugar grande, yo ocupo proyectar la voz más lejos para que llene el espacio y todo el mundo me escuche. Pero si yo estoy, como es en este caso, a la par de una tableta, no necesito hacer una gran proyección de voz porque me voy a cansar, voy a gastar más aire, por lo tanto, al gastar más aire me puedo agitar o me puedo cansar más por el flujo de oxigenación, puedo sobreoxigenar o puedo más bien hacer una oxigenación baja porque no respiro lo suficiente y entonces no tiene ningún sentido. Entonces, si ustedes cuando volvamos, esperemos no sea muy lejos en el tiempo, a nuestras aulas, la proyección que van a hacer es mucho más potente que la que estoy haciendo, por ejemplo, yo para dar una clase virtual. Y por último, el tono sí es importantísimo y ya lo vamos a ver en varias diapositivas, puesto que el tono es lo que va a hacer que nuestra conversación, que nuestra forma de hablar en clases nos ayude a que todo lo que estamos transmitiendo sea mucho más fácil de entender y sea además más liviano que estar escuchando una voz monótona que habla de esta forma como si fuera un robot. Porque si una persona habla continuamente en un mismo tono, nos pasa igual que cuando ustedes escuchan un instrumento que no tiene diferentes notas, sino que nada más pam, 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 que casi que lo que hace es meternos en un trance y nos dan ganas de dormir o de descansar. De hecho, es una técnica que se usa en meditación, usar un sonido repetido muchas veces, como por ejemplo los hindúes cuando hacen mantras, que siempre los cantan o en el mismo tono o de manera repetida. Ale, si quieres, pasamos. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer con la voz, tenemos que entender que nos va a remitir a cuando éramos bebés. Inclusive en la próxima diapositiva ya les voy a contar en qué momento de la gestación en los vientres maternos empezamos a escuchar. Pero lo que no podemos perder de vista es que la gente siempre aprende a partir de, digamos, su pensamiento se construye a través del habla. Y para hablar, ¿qué es lo que hacemos? Escuchar. Entonces, siempre nosotros vamos a imitar a la gente que estamos escuchando desde que somos chiquititos. Por eso es que tendemos a hacer los mismos tonos de nuestra mamá o de nuestro papá o de la señora o señor que nos ha cuidado o de nuestra maestra del kinder, etcétera. Porque es normal que el orden de aprendizaje es primero el sonido, después la palabra y después la idea. Y por eso les digo que esto es súper importante, porque es como cuando ustedes aprenden un idioma, aunque ya estén grandes, digamos, sean, no sé, 30, 40 años, ustedes primero escuchan el idioma, digamos que voy a aprender portugués, después lentamente, después de escucharlo, empiezo a tratar de hablar, posteriormente tengo la capacidad de leerlo y por último lo escribo. Entonces, esa construcción, digamos, a nivel ontológico, más de cómo, o epistemológico, de cómo construimos el conocimiento en nuestro cerebro, siempre parte desde el sonido. Por lo tanto, es muy importante que si nosotros estamos transmitiendo en una clase conocimiento, tenemos que pensar que cuando planificamos la clase, si hacemos un guión, una escaleta, una guía de lo que vamos a decir o una presentación, como en este caso, tenemos que escribir o plantearlo pensando en que lo vamos a hablar, no en que lo vamos a leer. Porque si pasamos de una vez a la lectura, nos estamos saltando 3 pasos más. Y es muy importante mantener este orden porque, si quieres, pasamos, Ale. Como pueden ver acá, el ser humano empieza a escuchar desde muy, muy pequeño, desde muy temprano en la gestación. Más o menos dentro de la semana 17 o 20 del embarazo, ya estamos escuchando.
Es decir, es paradójico que vivamos en un mundo ocularcentrista, ocularcéntrico, porque ustedes han visto que tenemos una sobredosis de imagen en el mundo. Sin embargo, antes que ver, antes que oler, antes que tocar y demás, lo primero que hacemos en la vida a nivel de sentidos, a nivel de sinestesia, que ahora vamos a hablar un poco de ese concepto, siempre el primer sentido que es estimulado es el sentido de la escucha. Imagínense, si estoy diciendo semana 17 o 20, estamos hablando de que más o menos es cerca del mes 5 del embarazo, o sea, cerca de la mitad del embarazo. Entonces, imagínense que el resto del embarazo, yo ya voy a estar escuchando a mi mamá, a los sonidos inclusive fisiológicos de mi mamá, el de mi papá si está en la casa también, el de mis hermanos si tengo hermanos, y el del entorno. Ejemplo, uno de mis sobrinos, cuando la mamá estaba embarazada, y después se pasaron de la casa nueva, habían muchas construcciones alrededor. Entonces, durante el primer año, los primeros 2 años, aunque uno encendiera la licuadora, él lloraba, porque tuvo una fracción importante de su gestación materna, acompañada de sonidos muy duros. Recuerden que cuando estamos en el vientre materno estamos en líquido amniótico, entonces estamos envueltos en un ambiente de agua y las ondas sonoras viajan mucho más rápido en el agua de lo que viajan en el aire. Es decir, que eso es como estar dentro de un parlante. Por eso es que cuando se hacían en los 70s y demás, aquellas famosas pruebas de la estimulación temprana, musicoterapia, efecto Mozart y demás, muchos niños lamentablemente nacieron sordos porque ponían parlantes o audífonos directamente sobre la pancita de las mamás y entonces en el vientre materno, en el útero, ese sonido era demasiado estimulante, demasiado fuerte, tenía mucha intensidad y lamentablemente hacía problemas en la cóclea y en el aparato de corte, que es donde al final escuchamos. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque el ser humano tiene un vínculo emotivo súper intenso con la voz. Entonces, nosotros siempre que estemos escuchando, el tipo de tono que usemos, la forma en que impostemos la voz, cómo gradualmente dosificamos el conocimiento, va siempre a estar generando una serie de afectos o emociones en la persona, que eso puede jugar mucho a nuestro favor y si no cuidamos esos factores, pues jugaría en nuestro contra. Piensan también en otra cosa. No te vayas, Ale, todavía. Por lo siguiente, nosotros escuchamos omnidireccionalmente. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes ahora, vean mi mano haciendo esto, todos están viendo mi mano. Pero si estaban viendo para el ciprés en este momento, hacia el lado, y se lo perdieron, ya no lo vieron. Pero, aunque estuvieran viendo para el ciprés, lo escucharon. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros escuchamos 360, en mayor o menor medida, sí, claro. Pero digamos, yo ahorita estoy en un segundo piso, pero escucho la gente que pasa en la calle, por la calle fuera de mi casa, escucho a la gente que vive abajo, si pasa un señor vendiendo helados, etcétera. O sea, aunque yo no esté fijando mi atención, dirigiendo mi cara hacia esos sonidos, igual lo escucho. Y aquí viene la bomba, una cosa todavía más, si quieren, traumatizante o que debemos tener conciencia. Nosotros escuchamos las 24 horas. Es decir, si ustedes, por ejemplo, yo les digo, ahora no podemos, pero fueran manos de dos personas, esta la mía y esta la de otra persona, y le digo, tóqueme, la persona puede decir, no quiero darle la mano, ¿cierto? Pero yo no le puedo decir a alguien, no me oiga. Si yo estoy a la par de una persona, aunque la persona se tape los oídos, al tapárselos me va a escuchar menos, va a amortiguar las ondas, pero igual me va a oír. Y es más, algo muy importante, y se los dejo de reto si quieren para estos días. Nosotros escuchamos mientras estamos dormidos. Mientras estamos dormidos no olemos tan bien. Alguna gente por dicha sí huele y así es como se dan cuenta, por ejemplo, de un incendio cuando están dormidos. Pero nosotros olemos mucho menos, el tacto se duerme cuando entramos en ondas beta, gamma y demás cuando estamos dormidos. Pero el escucha no. ¿Por qué creen que todo ser humano que se quiere despertar a una hora, qué hace el despertador? Suena. El despertador suena porque las ondas sonoras es la forma más rápida de que el cerebro, digamos, se despierte. Por supuesto que ahora hay vibradores como, digamos, los teléfonos y algunos, ¿cómo se llaman? Relojes tienen modo de vibración para despertarnos, ¿verdad? Que, por ejemplo, para mí es una forma mucho más sutil de despertarme, porque yo, que tengo el oído muy entrenado, cuando suena el despertador pego un brinco y para mí es una forma más bien un poco hostil de despertarme.
Pero mi punto aquí, y aquí es a donde viene el reto, es que ustedes pueden inclusive contarle algo, hasta confesar algo que no hayan confesado a un ser querido en la noche mientras está dormido, y les va a hacer mucha gracia cuando 2 o 3 días después la persona retoma la conversación y le va a decir, ¿cómo que quebraste tal cosa? ¿Por qué pasa esto? Porque aunque estemos dormidos, como el sentido de la escucha sigue despierto, no va a entrar directamente al consciente, pero depende de qué tan profundo estemos durmiendo, va a entrar al subconsciente o inclusive al inconsciente y luego va a bajar. A mí, yo lo he hecho con la mayoría de las personas que viven alrededor mío en distintos momentos de la vida, lo he hecho con mis papás, lo he hecho con parejas y demás, y es muy divertido porque dice Luis Adrián que qué miedo hablar dormido. Bueno, si uno habla dormido, tal vez no es tan terrible porque pues, la otra persona, si está despierta, lo ve a uno y dice, bueno, está soñando y le dan la prerrogativa de que fue un sueño. Pero lo que sí es cierto es que si ustedes tienen que decirle a alguien como, mira, papi, choqué el carro, es un buen momento para decírselo dormido, porque igual en algún momento se va a acordar y es él el que lo va a traer a colación. Pero bueno, lo que es importante es que sepan que ese sentido de la escucha nos ayuda a construir la universalidad, o sea, el contexto, el ubicarnos en el espacio, mi posición en el universo, yo la construyo en gran medida a través de la escucha. Y por eso es que es muy complejo para las personas que nacen con algún problema coclear o demás, o que del todo no escuchan, porque va a costar muchísimo que perciban el espacio y por eso usualmente se les exacerban otros sentidos como por ejemplo el de las manos. Por eso es que la gente que no escucha muchas veces, o la gente que no ve, muchas veces puede leer, por ejemplo, se me olvidó en este momento el nombre del sistema que dactilarmente, si alguien se acuerda, me lo puede tirar en el chat. ¿Cómo se llama el sistema que leemos? Braille, gracias David y Carlos. El braille, ¿verdad? Es ese sistema, ¿verdad? Que tiene protuberancias en el papel y yo lo leo. Si una persona como yo, que no tiene esa súper característica de tener, por ejemplo, el tacto tan desarrollado, a mí me dan un braille y me parecen un montón de bolitas divinas y que se sienten muy agradables, pero jamás, yo admiro demasiado a la gente que puede leer braille, porque yo lo encuentro muy difícil. Pero las personas que nacemos con los sentidos en un funcionamiento, digamos, promedio o normal, vamos a construir nuestro entorno, sí que va a ser a partir de la escucha. Ahora sí, Ale. Vamos a hablar muy, muy, muy rápido de esta parte, pasemos, de los elementos del lenguaje sonoro, porque nada más lo que quiero es que sepan que hoy nuestra conferencia se va a centrar, si después quisieran, podemos hacer otra, porque inclusive yo he trabajado mucho en musicoterapia, pero hoy solo vamos a hablar de la voz. Entonces, no perdamos de vista, aunque nos vamos, eso Andrés, gracias. Andrés dice que sí se apunta. Los elementos que usamos al construir sonido para, digamos, una ficción, un podcast o para una entrevista deportiva o lo que queramos, o digamos si fuera una ópera, siempre está compuesta de estos 4 elementos. La voz, que es nuestro trabajo de hoy, la música, que es tremendamente polisémica, duraríamos un montón explicando todas las formas en que significa y en que nos afecta positivamente y se puede usar inclusive como instrumento de tortura, aunque no es el tema de hoy. Pero también tenemos los efectos de sonido, las cosas que escuchamos que no son ni voz ni música, que alguna gente los va a reconocer como efectos de sonido, pero otra gente los va a reconocer como ruido. Eso dependiendo de si es molesto o si es agradable. También otro tema que no podemos tocar hoy. Pero hoy sí que vamos a hablar también del silencio. El silencio puede ser la ausencia de efectos, la ausencia de música o la ausencia de voz, que hoy la vamos a ver. Pero también vamos a ver más adelante en un slide que hay inclusive un tipo de silencio que es cuando el silencio es en sí mismo el que significa. Y les voy a dar algunos tips para que lo usen en sus clases. Ahora sí. Nos vamos a centrar entonces en la voz. La voz, aquí donde ven esta ardilla cantante que me encontré, se las puse para que la ardilla me pareció tierna y bonita. ¿Y por qué les digo esto? Así como esa ardilla a mí me produjo un sentimiento como, ay, qué cosita, así debería ser la relación de ustedes con su propia voz. O sea,
A veces hemos tenido un familiar, un amigo, un profesor, alguien que lamentablemente nos dijo, Mae, qué voz más fea tiene usted, o qué pitudo que habla usted, o por qué habla tanto, etcétera. Desnúdense de esas ideas preconcebidas o si alguien bully les dijo alguna cosa fea. Todas las voces tienen cabida, digamos, dentro del espectro de educar, de contar, de hablar, de cantar. Entonces, encariñense con su voz y sobre todo, cuiden la voz, porque nosotros, como es algo tan natural desde tan pequeños y que lo empezamos a hacer de una forma bastante automática al hablar, que muchas veces nunca nos tomamos el tiempo de educar la voz o de trabajar la voz. Por ejemplo, una cosa súper importante es que cuando uno hable esté erguido. Si uno está así, es que tal vez mi toma no ayuda, pero aquí que me incliné un poco, la voz donde uno se inclina así, como cuando anda huevado, anda triste, anda cansado, al torcer así la columna y todo nuestro cuerpo, aprieta un montón el estómago y aprieta los pulmones y no deja que respiremos bien. Y si uno no respira bien, es imposible que hable bien. Ahorita vamos a tener ejercicios de respiración, pero entonces, cuidar la voz, siempre tener buena postura. Después, otra cosa, tiene que haberles pasado de fijo que alguien los llame en la mañana, el jefe, un amigo, la pareja, no sé, quién sea, y ustedes quieren aparentar que están despiertos desde hace rato, pero tal vez no. Y es esa típica voz de trueno de cuando uno atiende el teléfono y es el aló. ¿Por qué pasa esto? Porque la voz está fría. Si durmieron lo que se supone que tienen que dormir un ser humano promedio, son entre 6 y 8 horas. Ya más de 8 va a también causar otros problemas, pero no voy a entrar en eso. Y no solo de voz. Pero si durmieron 8 horas, obviamente la voz está fría. Es decir, ¿cómo hablamos nosotros? A través del movimiento de aire que hace que vibren los pliegues vocales, que de hecho yo lo hice así para que lo vieran, digamos, de lado. Pero si lo viéramos desde arriba, una toma cenital sería más o menos algo así. Digamos, como un triangulito que se abre y que se cierra. Entonces, si es un movimiento de tejido, como un movimiento muscular, obviamente hay que calentar. Ahora, ¿qué es lo que hace la gente? Mientras se despierta, bosteza. El bostezo es una forma de calentar. O mucha gente hace ese tipo de sonidos, eso es calentar la voz. Pero entonces ustedes no pueden, si se despertaron un día, viven solos, no hablaron con nadie, llegan a la U a las 7 de la mañana a dar una clase, igual va a estar fría la voz porque no han hablado con nadie. Entonces, siempre hay que calentar. Ahora vamos a ver cómo calentar. Una cosa muy importante, hay muchos como mitos urbanos o creencias sobre los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura que suelen afectar mucho todo lo que ocurre en la garganta, laringe, faringe, glotis, tráquea, etcétera, no solo para la voz, sino inclusive para resfríos, que en este momento es un tema súper delicado, tienen que ver con los cambios de temperatura extremos. Nosotros vivimos en un país donde la temperatura suele cambiar bastante en poco tiempo, inclusive hay bastantes microclimas. Por ejemplo, yo vivo en Romoser y trabajo en la U, que es en San Pedro, bueno, ahora en Sabanilla, porque es la ciudad de la investigación. Y yo, que a mí me gusta mucho todo el tema del clima y lo sigo y demás, por ejemplo, en las aplicaciones yo a veces veo, cuando me levanto en la mañana y estoy viendo cómo me voy a vestir, que hay 4 o 5 grados de cambio de temperatura entre Romoser y Sabanilla. Eso es un montón. Sí se hace muy violentamente, pero en la media hora, 40 minutos que yo duro, si voy en bicicleta a la U, o la hora y media o hora y 10 que duro, si voy en carro, bus, tren, etcétera, en ese lapso, si ese cambio de temperatura es gradual y lento, no debería afectarme la voz. Entonces, ¿cuándo es que hay que abrigarse para evitar el temido chiflón, como dicen nuestros mayores? Es cuando el cambio va a ser muy brusco. Ejemplo, estoy en la montaña, en una cabaña, con una chimenea encendida y voy a salir afuera de esa cabaña y estoy en Dota, en San Gerardo de Dota. O sea, el cambio de grados es muy grande y es un espacio de tiempo muy, muy, muy corto. Entonces, eso me va a hacer daño. Creo que por cualquier cosa, Susana Rodríguez tiene abierto el micrófono, por si acaso no se ha dado cuenta ahí o quería participar. Susana. Bueno, Susana no se ha dado cuenta, pero por cualquier cosa ahí tiene abierto el micrófono, si alguien le quiere decir en el chat. Entonces,
Tienen que tener cuidado de que los cambios de temperatura no sean bruscos, violentos, rápidos. Pero el tema es más que nada con la temperatura externa. Hay mucha gente que tiene miedo de, por ejemplo, tomar bebidas frías antes de cantar y que siempre toman bebidas calientes. Muchos profesores de canto y muchos profesores de locución recomiendan porque al tomar algo caliente ayudan a calentar de una forma un poco más rápida los pliegues vocales. Por eso es que la gente después del cafecito ya habla más bonito en la mañana. Pero sí les digo que no a todo mundo le hace bien el calor, ni a todo mundo le hace mal el frío. Ustedes tienen que aprender a reconocer si a ustedes el cambio de temperatura, pero interno, les hace daño. Entonces tienen que empezar a hacer experimentos. Si no saben todavía, vayan entonces a la segura. Si toman agua o algo antes de cantar o de hablar, tomen agua ambiente. Eso no hay forma de perder. ¿Ok? Y muy importante, cuando hablen, estén relajados. Porque si una persona no está relajada a la hora de hablar, es muy, muy poco probable que pueda proyectar algo positivo. Pasamos, ¿vale? Esto es el resumen de lo que les acabo de decir, que todas las voces son buenas, todas sirven, todas aportan y que traten de tener un lenguaje sencillo, coloquial, dosificado. Pasamos de una vez, ya como que lo cubrimos. Entonces, empecemos con los recursos. Aquí ya es una parte un poco más técnica. La mayoría de gente que está aquí, probablemente, digamos, en este momento hay 100 personas conectadas. Una gran mayoría, y porque ya vi ahí a varios de mis colegas, son docentes. También hay estudiantes y demás. Entonces, mucho de lo que nosotros hablamos tiene un importante contenido académico y de carácter puede ser intelectual, como lo quieren llamar. Pero tenemos que siempre saber que independiente de lo que estamos diciendo, para poder hablar, siempre tenemos estos tres recursos. Todo lo que es recurso físico, lo que es recurso lingüístico y lo que es recurso paralingüístico. Sin detenerme mucho, porque esto es una clase entera de locución usualmente, nosotros tenemos un aparato fonador que no me voy a extender mucho ahorita porque está en una de las diapositivas, lo vamos a ver funcionando. ¿Ok? Pero el aparato fonador son todos los elementos, ¿verdad? Que funcionan, todos los órganos que, aunque pertenezcan tal vez a otro sistema, por ejemplo, la boca, que pertenece al sistema digestivo y al sistema respiratorio, va a estar implicado en mucho en cómo manejamos nuestra voz. Entonces, el aparato fonador, piensen en todo lo que vemos y lo que no vemos que está trabajando para que podamos hablar. Pulmones, diafragma, estómago, tráquea, faringe, laringe, pliegues vocales, los dientes, la lengua, el cielo del paladar, etc. Entonces, todos esos recursos nos sirven. ¿Cuáles son los lingüísticos? Los lingüísticos son aquellos recursos donde nosotros, a pesar de que estemos hablando cosas muy importantes, si nosotros no lo expresamos de la forma idónea, por más buen manejo que tengamos de la lengua, del lenguaje, si no hablamos bien, se pierde el mensaje, la idea, la atención, etc. Es igual que con el tono. Si yo voy a decir algo que tiene un significado importantísimo y estoy soltando una teoría, una máxima de alguien que cambió la historia el campo en el que trabajemos, y lo digo en un tono súper lento, aburrido, sin ganas, con poca proyección, es poco probable que cale en alguien. Es igual que este último recurso del lingüístico que dice que la forma le gana al fondo. En este sentido, del recurso lingüístico. Por supuesto que si lo digo en estupidez, va a ser estupidez aunque la diga linda o la diga fea, pero lo que quiero decirles es que en gran medida, si sabemos usar el recurso lingüístico, podemos a través de la forma darle mucha más importancia al fondo que si la forma no es atractiva. Y por último, los recursos paralingüísticos se estudian de manera muy compleja a nivel sociológico y antropológico, porque son las formas en las que nosotros fraseamos, que tenemos que conocerlas muy bien porque de un lugar a otro varían mucho. Para que sepan qué tanto varían, este es el típico ejemplo que ya le voy a dar la palabra a Tatiana. Pero es el típico, yo pongo el ejemplo siempre en clase, de la familia cubana que se va a vivir en Inglaterra y el bebé nace en Inglaterra. Entonces el chiquito va a hablar inglés de Inglaterra, digamos con acento local, pero si al chiquito ustedes le hablan en español en la casa y le dicen, ¿quieres comer? Yo quiero comerme un pancito bien rico, o que vamos a hablar de esta forma, como cubano. Entonces, si alguien cubano, y mi tema es el acento, ahí me disculpan, me sale mejor
el colombiano y el chileno. Pero lo que quiero decirles es que ¿por qué un chiquito que nace en Inglaterra de papás cubanos va a hablar como cubano, aunque nunca ha ido a la isla? Porque va a heredar el acento de su familia. ¿Por qué? Porque habla a través de la invitación. Entonces, en gran medida, que nosotros logremos empatía con nuestros congéneres o con nuestros estudiantes, con nuestros pares, va a suceder siempre a través del lenguaje, ¿cómo se llama? Paralingüístico. Aquí quiero ver, un segundito, déjenme ver en el chat. Decía Tatiana que tiene una pregunta, que qué pasa si uno siente que tiene la voz muy sensible, que con usar poco la intensidad ya queda disfónica. Ok, ahora, Tatiana, vamos a hacer unos ejercicios de respiración. Si vos sentís que con poco te quedas sin voz, probablemente es porque estás respirando poco. Y entonces al respirar poco, muy rápido, agotas el aire al empezar a hablar en voz alta porque se te va el aire, porque normalmente no estás acostumbrada a tener tanto flujo de aire como el que hay que tener en clase para proyectar. Entonces hay una serie de tips y ahora los vamos a ver. No sé, ya que paré un momentito, si hasta el momento había alguna duda. Matías Adrián había dicho hace un rato que si hay alguna herramienta en línea que mida los niveles de tono y de timbre. El timbre, en realidad, no se mide porque es simplemente lo que hace que reconozcamos una voz. Es justamente como los sistemas de seguridad que tienen reconocimiento de voz. Pero el tono sí que hay varias herramientas para que nosotros veamos cómo estamos manejando los tonos. Les diría que tal vez en Decibel X, ahora se los puedo escribir, o si no, tal vez Ale se los escribe en el chat. Decibel X ayuda a medir los decibeles para que vean la intensidad, y rayita T, AT Tools, rayita T, Tools, ese ayuda a medir la tonalidad. Perfecto, ok. ¿Hay alguien más que quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta? Vamos como a la mitad, pero por si acaso. Seguimos. Ok, Ale, entonces pasemos al próximo. Ok, aquí Ale les va a poner este video y ya se los comento. Si quieres, démosle. El combustible de tu voz es la respiración diafragmática. Consiste en tomar aire sin levantar los hombros y llevarlo a la parte inferior de los pulmones. Ahí están las costillas flotantes que, como se mueven, permiten el ingreso de mayor cantidad de aire y eso nos permite poder hablar más. El arte de una voz apetecible pasa por practicar este tipo de respiración que te va a regalar un camión entero de beneficios. Podrás proyectar la voz, desintoxicar el organismo, ventilar tus pulmones, masajear tu corazón, mejorar tu sistema inmunológico, relajarte, entrar en un estado de serenidad y confianza. La respiración que produce placer. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué es lo importante acá? El diafragma es este tejido que tenemos, que es como una cúpula que está debajo de los pulmones, pero arriba del estómago. Para tener una respiración óptima, y ahorita vamos a hacer unos cuantos ejercicios, ocupamos usar muy bien el diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma es lo que hace que cuando yo respire, baje lo más posible. De hecho, un cantante de ópera, que es un mito que tienen que ser gordos o personas, digamos, que tengan que tener una gran corporalidad para cantar bien, eso es mentira. Lo que tienen que hacer es manejar bien el diafragma. Un buen cantante de ópera, fácil, baja el diafragma entre 20 y 30 centímetros, imagínense cuando está cantando. Y entonces cuando yo inspiro, se baja. ¿Para qué se baja? Para que yo pueda llenar los pulmones de aire. Y cuando hago una expiración y lo suelto, vuelve a recuperar esos centímetros, pero hacia arriba. Es decir, el diafragma al inspirar baja y al expirar o respirar hacia afuera, vuelve a subir. Entonces, es importante que lo visualicen y por eso lo puse ahí para que vayan pensando en si ustedes respiran bien, porque casi todo el mundo lo que hace es respirar clavicularmente, que es esto.
que nada más se mueven las clavículas. La mayoría de la gente aprende a hablar mal porque imita a alguien que a su vez ya hablaba mal y solo usan ese tercio superior. Nosotros tenemos que usar para respirar correctamente, aquí me voy a poner de pie a ver si se ve un poquito más claro. Yo tengo que respirar y llenar este primer tercio, que es el que usualmente lleno, pero también tengo que inflar el abdomen para que se llene de aire el abdomen y por último que se llenen los costados para que la respiración sea absoluta. Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo. Si quieres, Ale, pasemos a los tips proxémicos para decirles algunas cosas súper importantes. ¿Ok? Dice Carolina, ¿qué pasa con las personas que por problemas nasales respiramos mayoritariamente por la boca? Bueno, yo te diría que te puedo dar tips, por supuesto, pero yo que he tenido asma y alergia durante muchos años, lo que te diría es que más bien hay que atacar a los problemas nasales porque para poder hablar bien, lo ideal es hacer una combinación siempre de respiración, nariz-boca. ¿Por qué? Porque el aire cuando entra por la nariz a través de los pelitos y demás que hay en los orificios nasales, se calienta el aire. Entonces, la gente que respira mucho por la boca se queda ronca más rápido porque entra la voz, según cómo está en el exterior, muy rápido. Entonces, hay ejercicios específicos. De hecho, hay un libro de una colega de nosotros, ya pensionada de la universidad, la profesora Samira Barquero, que si alguien quiere yo se lo puedo compartir, donde vienen una serie de ejercicios para poder mejorar la respiración. Y después te diría que los lavados nasales es lo mejor que se puede hacer. Ahora hay sistemas de lavado nasal en las farmacias, pero sistemas que llenas tarritos de agua con sales marinas y te haces lavados nasales todos los días. Eso mejora entre un 30 y un 60% los problemas de la nariz. Porque, digamos, yo les cuento, yo me exploté un pulmón el año pasado en un accidente, en una competencia de mountain bike, y mucho de la capacidad que tuve que volver a recuperar de pulmones y de nariz lo hice a través de esos lavados nasales, acompañado de otros medicamentos, ¿verdad? Pero también hay aceites esenciales que les puedo explicar cuáles, pero usualmente la menta, el eucalipto, el ciprés, todos los que son, digamos, parecidos a las coníferas, ayudan mucho a limpiar las fosas nasales y que la gente respire mejor. Y además es súper importante tener las fosas nasales lo más limpio posibles, porque vieran que el problema es que si uno no respira bien acá, usualmente es porque tiene congestión aquí arriba, en los senos paranasales. Y el problema es que si uno tiene congestión en los senos paranasales, le da mucho dolor de cabeza. Entonces, es como toda una cadena de cosas. Pero de fijo, yo les puedo compartir el libro y comparto el libro a pesar de que es de una colega porque estamos en épocas de coronavirus, entonces no puedo decirles que lo vayan a comprar en la editorial, pero ojalá después lo compren en la editorial de la universidad. Pero uno de mis estudiantes lo escaneó y lo tenemos disponible para descarga. Entonces, si quieren, al final les comparto un link en el chat para que lo descarguen y estudien. Igual creo que la profesora Samira estaría muy contenta de saber que su libro llegue a tantos colegas. Vamos a ver si me faltó responder algo. No, perfecto. Ok, seguimos, ¿vale? Entonces, con los tips proxémicos en la próxima. ¿Vale? Ok, perfecto. Ok, en proxémica sonora, las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta son las siguientes. Yo voy a explicarlas brevemente, pero si alguna no la entienden, por favor, me lo dicen. Porque la proxémica es, como algunos de ustedes están muy familiarizados, sobre todo la gente de lenguas modernas, de fijo, lo domina mejor que yo, pero es todo el lenguaje corporal. ¿Permiso para qué, David? Dice David que me va a pedir permiso. ¿Para qué me va a pedir permiso? Bueno, vamos a ver. Me quería pedir permiso, pero si quiere abrir el micrófono, hable, tranquilo. Ah, para el libro. Ok, David, está bien, le voy a pedir permiso a la profesora Mira antes de compartirlo. ¿Está bien? Sí, voy a avisarle. Ok, entonces, la proxémica, que es todo este lenguaje corporal que acompaña nuestro lenguaje hablado, es lo que llamamos lenguaje no verbal. Es el movimiento de las manos, cuando levantamos las cejas, cuando arrugamos el ceño, cuando nos mordemos los labios, cuando hacemos ojos de locos, etc. Entonces, todo esto, piensen que cuando nosotros estamos hablando, si la persona está viendo la presentación o simplemente nos está escuchando, si fuera, por ejemplo, un recurso de audio como los que explicó Alejandro Lures, nosotros tenemos que transmitir toda esa parte de la comunicación no verbal en sonido. ¿Y cómo se hace eso?
con buena proyección, lo que les decía al inicio, que la voz llene el cuarto, como nosotros decimos profesionalmente, es decir, que la voz sea escuchado tan bien y tan agradablemente por la persona que está en la primera fila de la clase como la que está en la última. Dicción. Dicción es decir todas las letras de una palabra, que los ticos, dependiendo de qué zona somos, tendemos a comernos algunas letras o a hacer, a trocar, es decir, a cambiar letras una por otra. Mucha gente, si ustedes se dan cuenta, hasta que se graben o se oyen un mensaje de voz, se dan cuenta que las es finales las cambian por i, como ¿qué voy a hacer mañana? En vez de ¿qué voy a hacer mañana? Es ¿qué voy a hacer mañana? Y es muy sutil, pero pongan atención porque pasa. Y en algunas partes de Costa Rica, bueno, por ejemplo, los palmareños, si hay alguno por ahí, cambian, digamos, dependiendo de la zona en donde son, cambian una letra por otra. En vez de decir allá, dicen adá, pero son porque así lo aprendieron, ni siquiera se cuestionan si lo están diciendo bien o mal. Y se los digo porque yo tengo mucha gente muy querida en Palmares que la vacilo porque lo hacen y son personas con estudios o sin estudios, no tiene nada que ver, es una mera costumbre de imitación. Entonces, cuidado con la dicción. Después, la articulación es una cosa que en español es súper importante porque no tenemos ligaduras. Por ejemplo, en francés, las personas que hablan francés saben que es muy común que el pedazo final de una palabra lo unimos con el pedazo inicial de la siguiente. Entonces, se vuelve una sola palabra, ¿verdad? En español no. En español todas las palabras son independientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el manejo del movimiento de la lengua contra los dientes para lograr articular de forma correcta una palabra respecto de la que sigue. Por ejemplo, la R, que yo lo estoy pronunciando particularmente de manera vibrante o sonora, los ticos tendemos a decir R, arroz, carro, ferrocarril o cosas por el estilo. Algunos más, más intensamente que otros. En algunas zonas la R es tan arrastrada que casi que se convierte en una F. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Si tenemos ese tipo de detalles de dicción o de articulación, corregirlos al dar clases. Después, la entonación. Súper importante, manejar los tonos. Es decir, si yo estoy hablando por mucho rato y mi voz es media tirando a grave, si yo trato de hablar muy suavecito, como porque quiero ser muy dulce y hablarse, yo esto lo aguanto un rato. Pero si yo doy una clase así, porque por ejemplo, a mí que me tocó dar clases mucho tiempo en kinder, muchos profesores y profesoras que dan clases en primaria quieren ser tan dulces, o en primaria o más que nada en jardín de niños, que tratan de hablar no solo con poco volumen, con poca intensidad, sino muy suavecito, como para ser más dulces. Eso está mal. Uno puede hablar con el tono que habla, solo que graduando las tonalidades, que son las curvas que ya vamos a ver, para que sea agradable. Después, la dosificación es súper importante. No tengan horror vacuo, no tengan miedo al vacío o al silencio. Si yo les digo a ustedes, ¿cómo amanecieron? ¿Está bien que haga un silencio después? No, ¿cómo amanecieron? Buenos días, vamos a empezar con la clase. Dice, yo tiro una pregunta y no dejo silencio, no hay forma de que un ser humano la responda. Entonces, no hay que tener miedo, ¿cómo se llama? Con el tema de dosificar las palabras y a su vez dosificar los silencios. Porque también piensen que según las clases que nosotros damos, en ciertos momentos explicamos cosas mucho más complejas que otras y por lo tanto, si nosotros tiramos así, la clase, no le damos tiempo a la gente de que procese o digiera lo que estamos diciendo. La respiración. Casi que una clase entera de locución antes de darla debería estar precedida siempre por la respiración. Es decir, si yo no respiro bien, no puedo hablar bien. ¿Por qué? La voz se produce con la salida de aire a través de la tráquea cuando pasa a través de los pliegues vocales que vibran cuando pasa la voz. Entre más aire, pues más capacidad tengo de hablar más tiempo. Es decir, si yo nada más respiro un poquito así, voy a tener que estar haciendo pausas para poder estar hablando y además me agito. En cambio, si yo me acostumbro a tomar bien el aire, digamos, voy a hacer una respiración más larga, yo podría en este momento, vamos a ver si lo logro, pero aproximadamente yo podría echarme un minuto por lo menos de palabras que quiero decir sin tener que respirar porque tomé una respiración tan pero tan profunda y llené tanto de aire en mis pulmones que puedo decir esto. Y ahí ya me quedé sin aire. No duré un minuto, por supuesto, pero podría hacerlo si no estuviera dando la charla.
podría hacerlo como si nunca lo he hecho, con práctica. Entonces, ahora vamos a ver ejercicios de respiración para que si ustedes toda la vida han respirado muy clavicularmente, puedan respirar más ampliamente. Y si quieren saber cuál es la respiración ideal, vean a un bebé, una bebita, dormidos. Y ojalá cuando los están cambiando, no dormidos necesariamente, pueden estar despiertos también, pero ¿saben cuándo? Cuando uno los está cambiando, les está cambiando el pañal y los ve acostados, ¿verdad? Van a ver ustedes cómo no solo cuando ellos respiran se les infla la pancita, sino que se les inflan los costados. Cuando una persona respira bien, y usualmente un chiquito cuando no ha aprendido a hablar, respira bien porque no ha imitado todavía como nosotros hablamos, que casi todos respiramos bastante mal. De hecho, yo les diría que yo aprendí a respirar bien cantando, ni siquiera hablando ni como profesora. Entonces, es un tema de entrar en conciencia de que sin aire yo no puedo hablar bien. ¿Ok? Punto 7, el énfasis. Es muy importante que si ustedes están diciendo conceptos, palabras nuevas, palabras en otros idiomas, palabras técnicas, es necesario que yo haga énfasis. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora voy a decir proxémica, yo hice una pausa pequeña antes de decir la palabra y además cambié la entonación. Proxémica. ¿Ok? Entonces, yo no puedo decir, hoy vamos a hablar de la proxémica sonora, que es uno de los temas más importantes, porque si yo tiro así como si estuviera leyendo la lotería, es muy difícil que una persona se sienta apelada o le dé tiempo de entender por qué ese concepto que yo estoy diciendo es tan importante o tan fundamental para el resto de la clase. La gestualización, creo que ya se les expliqué mucho, es cómo nosotros con el tono de la voz logramos transmitir cuando, por ejemplo, yo haría un movimiento con la mano como este. Es imperante que pongan atención hoy, porque vamos a explicar cómo se usan los reactivos en el laboratorio y si no, se puede hacer un incendio en el laboratorio. Entonces, esos movimientos de mano que yo estoy acostumbrada a hacer, yo tengo que poder transmitirlos a través de mi voz. ¿Cómo? Con pausas, subiendo el tono, bajando el tono. Inclusive hay un recurso que hacen algunos cantautores, Ramón Perroson-Popo, un amigo mío, él, una cosa que hace mucho es que cuando va a cantar en un bar y la gente está haciendo mucho ruido, él cada vez canta más bajo, más bajo, más bajo, para que la gente se tenga que sobreesforzar para poderlo oír y empiecen a poner atención. Y cuando ya ponen atención y hacen silencio, él vuelve a cantar más fuerte. Entonces también eso es otra cosa. Si ustedes empiezan a dar la clase y la clase está hecha un despelote, y hablan bajito y empiezan y dicen algo y ojalá tiren hasta una broma de que van a hacer un quiz o algo para que vean ese silencio súbito donde la gente va a poner atención. Es decir, la gestualización, la modulación y los silencios es lo que nos ayudan a que haya un intercambio constante y a no perder la atención. Y por último, la modulación, súper importante. Esa sería una clase entera. Recuerden que cuando uno está en la escuela le dicen, si la frase termina o la oración con un signo de pregunta, tenemos que terminarla para arriba. Entonces, ¿quieren comer pastel? Para arriba. Y cuando responden, más bien, y con signos de admiración, para abajo. Sí, nos encantaría, para abajo. ¿Ok? Y también, si son puntos suspensivos, nunca más se volvió a saber del muchacho. Queda más bien así, neutra, como intriga, suspenso. Entonces, las curvas es recordar, hacer esas entonaciones, preguntas para arriba, afirmaciones para abajo, frases neutras, dejarlas neutramente a nivel tonal, no para arriba ni para abajo. Entonces, es transmitir toda la expresión a la gestualidad sonora en la voz. Seguimos, ¿sale? Ok, vieron que en esa imagen la muchacha está feliz, en la anterior. ¿Por qué está feliz? Porque hay que hacer las paces con el silencio. Nosotros estamos viviendo un tiempo que, bueno, es de las cosas positivas que yo creo que nos va a dejar esta época. Pero hay que dejar de tener lleno todo el tiempo. No todo tiene que estar lleno de redes sociales, de mensajes, de información, de voz, de música. Son demasiados estímulos. Si hay algo sano para la cabeza y si hay algo sano, en este caso que estamos hablando, para la voz, es hacer pausas, porque las pausas nos van a permitir que dosifiquemos, que sea gradual, que sea paulatino y que además le permita a la gente, según sus capacidades propias de aprendizaje o si tienen capacidades especiales, que puedan
entendernos. Hay gente que va a entender muy rápido y que normalmente es impaciente y quiere tal vez que la clase vaya más rápido, pero nuestra obligación es que la clase vaya al ritmo de esa clase. Yo a veces he dado el mismo curso el martes y el jueves, en este caso son dos diferentes, pero mucho tiempo daba la misma clase, lunes y jueves más bien era, y los grupos eran absolutamente diferentes, hasta veía los temas a otra velocidad, no importa, no importa. Es como tomarle la temperatura al grupo. Yo tengo que adaptarme a la gente que tengo, a las preguntas que hacen y al ritmo en el que puedo dar la clase. A veces va a ser muy rápido y a veces va a ser muy lento y eso no está mal. Imagínense que hay 7 tipos de silencio que nosotros escuchamos en la carrera normalmente y trabajamos con ellos, que son los narrativos, digamos como los silencios donde yo dejo que ocurra una acción, como que diga, voy a ir a traer el carrito y va el chiquito y vuelve. Ese es un silencio narrativo. Uno descriptivo es como cuando le digas que no sé, siento como una cosa aquí en la panza, ¿verdad? Un silencio que dejo para poder describir lo que siento. El silencio rítmico es muy parecido al silencio de la música. Por ejemplo, el son cubano, digamos, y la música cubana tiene mucho este toque que se hace claves, pero se los voy a hacer con un, tres, silencio, un, dos, tres, silencio. ¿Ven? Y también después del hay un pequeño silencio, son silencios de corchea. Entonces, el rítmico es el silencio que yo uso para poder respirar y también para poder acomodar las cosas de manera gradual. A veces, cuando yo nada más voy a dar un aviso, como recuerden que esta semana van a fumigar y están cerrados los laboratorios, yo puedo decir eso de una forma bastante casual porque es un aviso. Pero si yo voy a decirles, la próxima semana hay un proyecto y ocupo que graben, de tal forma esto y empiezo a dar una serie de parámetros en hercios, decibeles, de duración y demás, no puedo decirlo al mismo ritmo que daría un aviso sencillo. El silencio expresivo, ¿cuál es? El silencio dramático. Y entonces el mae levantó la mano y tenía un cuchillo. Y entonces, y me quedo ahí callada, y es un silencio que yo hago para acentuar ese drama, la expresión de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el silencio reflexivo? Cuando yo les digo, ¿ustedes qué opinan de tal ideología? Tengo que dejar un silencio para que la gente piense antes de que empiece a participar. Inclusive, si nadie va a participar, para que igual reflexionen y pueda tener sentido lo que yo diga después, que es mi propia reflexión. La pausa de sintaxis es exactamente como la sintaxis que veíamos en el cole. Son las pausas normales gramaticales, comas, puntos y comas, dos puntos, puntos suspensivos y demás. Las pausas que yo debo hacer respetando el texto que tengo. ¿Ok? Entonces, recordar, respetar la sintaxis para que tenga sentido lo que digo. Y por último, y esto es súper importante, es el error, el silencio por error, el silencio de cuando me encloché, el silencio cuando me distraje, el silencio de me interrumpieron y no me acuerdo qué carajo estaba diciendo, etcétera. El silencio, cuando son programas de radio, podcasts, transmisiones en directo, es súper temido porque la gente se angustia, ¿verdad? Y siente que le van a cambiar la estación o que le van a poner pausa al audio o que ya no van a escuchar el audiolibro, etcétera. El silencio está bien mientras no sea excesivo. Una pausa de 1, 2, 3 segundos, la gente la toma bien. Una pausa de 4 segundos, si yo no hice una pregunta, es una pausa que se hace muy larga. Es más, voy a hacer una pausa ahora de 4 segundos. Eso es una pausa de 4 segundos, es mucho. Entonces, tenemos que tratar de, si bien dosificar información versus silencio, no caer en el quedarnos así como casi que en nivel zen, porque eso sí causa mucho que la gente se ponga impaciente o pierda la atención. Voy a ver si lo que tengo en el chat, hay preguntas. Paula, hola Paula. ¿Estas mismas pausas se aplican de igual manera en entornos virtuales? Sí. Las pausas, digamos, es diferente, tal vez el ritmo en el que yo puedo dar una clase en esta forma, digamos virtual, como lo estoy haciendo ahora, así yo estuviera ahorita con mis estudiantes, por ejemplo, de básica o de avanzada, que son estudiantes que están en diferentes puntos de la carrera. Yo, por ejemplo, doy las clases de avanzada muy rápido, porque son estudiantes que ya están muy familiarizados con los términos y aguantan mi locución rápida. Pero
Si es una clase con chicos que están más al principio de la carrera y vienen de diferentes colegios y de diferentes formaciones, tengo que pausar más. ¿Cuál es la diferencia del entorno presencial al virtual? Que yo en este momento es súper poca la interacción que estoy teniendo con ustedes. Tal vez me tiren una pregunta en el chat, tal vez Alejandro o Víctor en algún momento me den alguna indicación, o tal vez inclusive alguien se anime ahora a abrir el micrófono y hacer una pregunta. Pero yo estoy echando mi clase como la traigo pensada y a cierto ritmo, un poco rápido, porque no quiero gastar más del tiempo que me pidió la escuela que gastara, y además porque tengo poca interacción. Pero en una clase yo tengo que medir un poco, Paula, cómo está el clima de la clase, que no siempre va a estar igual. Digamos, muchas veces cuando el día está caliente, bueno, hoy en mi casa hace mucho calor, es normal que hablemos más lento, porque la gente está con un poco más de modorra, de cansancio y tal, y no está tan lista para hablar muy rápido o tener demasiada información, le puede resultar abrumante. Entonces yo creo que es un poco medir el intercambio y ajustarse al entorno que tenemos. En este momento es un entorno virtual y lo que tengo es 1 hora y media, 2 horas máximo para hablarles de muchísimos temas. Entonces tengo que ir un poco acelerada. Esa sería más o menos la respuesta, con todo gusto. Ale, si quieres pasemos al planning para rápidamente, vemos el planning y ya caemos a los ejercicios para terminar. Ok, chiquillas y chiquillos, organicémonos. ¿Cómo hacemos la planificación? ¿Se acuerdan hace un rato que vimos el diafragma, esa cúpula que se levanta y baja según sea nuestra respiración? Si yo les conté que el diafragma está sobre el estómago, pero debajo de los pulmones, de fijo ustedes tienen que acordarse esos días en que uno se pegó una hartada a nivel Dios y no puede respirar bien después. Por favor, tienen que aceptar lo que a todo mundo le ha pasado, porque hasta que uno se jala un atracón es que se da cuenta que no puede respirar bien después de comer mucho. Entonces, obviamente, es una muy mala idea comer mucho antes de dar una clase. Y entiéndase, clase, conferencia, conversación, no importa, pero si es un espacio en el que ustedes van a hablar mucho, si comen mucho, ¿por qué no pueden hablar bien? Porque es un freno para el diafragma. Voy de nuevo de pie. Aquí están mis pulmones, ¿cierto? Detrás de los senos, entre las clavículas y más o menos llegan hasta aquí, donde está la línea del ombligo, ¿ok? Y ahí abajo, ¿verdad? Está el diafragma y aquí, pero más atrás y más del lado derecho, está el estómago. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la panza llenísima, donde yo trato de inspirar, este movimiento que yo hice, que vieron que inclusive hasta se me echaron para atrás los hombros, yo lo hago porque yo ahorita son las 11:12, yo desayuné a las 8 de la mañana. Yo más bien ya casi que hambre es lo que tengo. Entonces, mis pulmones viajan bien, mi diafragma viaja bien. ¿Por qué? Porque mi estómago está vacío y no me está interfiriendo en el movimiento de los pulmones. Pero si yo tengo la panza llena, no importa si está llena de comida o de líquido, eso es muy importante. Si tengo el estómago lleno, mi diafragma no va a bajar y yo no solo no voy a poder hablar bien, sino que voy a exacerbar esa respiración clavicular y además es incómodo no poder respirar bien porque aparte de que es feo, no voy a poder hablar, sino es que más que unos pedacitos chiquititos y a cada rato tengo que volver a estar tomando aire y además angustio a la gente que está enfrente porque parece que me estoy ahogando. Resacas. Para las personas que toman licor, obviamente es mala idea tomar licor antes de una clase, una charla, etcétera, por razones obvias que no voy a ponerme aquí a profundizar, pero para circunscribirme específicamente a un entorno de locución, hay gente que con una cerveza es como si se tomara un fresco cas y no le va a pasar nada, pero eso depende de cómo, según sus ciclos circadianos, cómo digiere y metaboliza el alcohol. Pero si hay una persona que sabe que el alcohol lo relaja mucho y muy rápido, ¿por qué es una mala idea almorzarse una birra antes de la clase de la 1? Porque la relajación sucede ¿a dónde? A nivel muscular, cerebral, por supuesto, pero no voy a entrar en eso, voy a circunscribirme a la locución. Entonces, ¿qué es lo primero que se relaja? La lengua. Y la lengua, donde se relaja, se pone un poco torpe. Y al ponerse torpe, no articulamos bien y no tenemos buena dicción. Cuando una persona ya está borracha, ustedes han visto que la gente habla como así. Y que inclusive abren más la boca de lo que ocupan. ¿Por qué?
porque sienten la lengua como si fuera más grande de lo que es. ¿Por qué? Porque la lengua, ¿dónde está relajada? ¿Qué es lo que hace? Se distiende. Y entonces la lengua van a arrastrarla más. Entonces, obviamente ya nadie va a llegar tan bolo a dar clases por motivos obvios. Bueno, esperemos que no suceda nunca. Pero lo que les quiero decir es que el licor tiene dos problemas. Esa relajación exacerbada en el momento de hacer una locución, que va a impedirles la buena articulación y la buena dicción, ni se diga las ideas, pero también el problema es la resaca, porque ustedes me van a decir, sí, Bons, esto está quedando grabado, no se preocupen. Ustedes pensarían en que está bien, no me tomo la birra o lo que tome antes de la clase, me la voy a tomar después. Está bien, tómesela, pero si al día siguiente va a dar clases en la mañana, mi consejo sería que no tome mucho, porque resulta que cuando tenemos resaca, el cuerpo, entre otros problemas que va a tener de digestión y demás, va a tener un problema que es que va a estar hiper deshidratado. Y cuando estamos deshidratados, ¿qué es lo que pasa? La lengua y la boca se pone lo que llamamos pastosa. ¿Qué es esto? Que ustedes sienten que se les pega todo, los cachetes con los dientes, con la lengua, con el cielo del paladar. Entonces, ¿cuál es el problema de la resaca? De que si nosotros estamos deshidratados, si no nos hidratamos bien antes de una clase, con o sin resaca de por medio, el problema es que la voz va a estar pastosa y ese sonido en un micrófono es terrible, pero aún en una clase es muy molesto. Y como vamos a estar ocupando tanta agua para irnos hidratando, vamos a hacer salivación extra. Y la salivación también suena fea. Entonces hay que tener un balance de encontrar, si nos gusta tomar licor, todo bien, pero que no esté atado a momentos de locución. Después, no gritar. ¿Por qué? Para gritar bien hay que usar técnica. Y en el caso de nosotros que estamos en docencia, ni siquiera voy a entrar en la técnica de gritar. Pero nosotros, por ejemplo, a veces tenemos que hacer personajes, ¿verdad? Y para hacer personajes hacemos vibrar, por ejemplo, la faringe o la laringe, o hacemos golpes de glotis. ¿Se acuerdan que cuando uno tiene la deglución está la glotis y la epiglotis, que es lo que se cierra y se abre para que nosotros podamos respirar o comer, ¿verdad? Para que no se nos vaya la comida por mal camino. Entonces, por ejemplo, los golpes de glotis, que es cuando uno grita con técnica, cuesta mucho hacerlos bien. Y si uno grita en una clase porque está tratando de llamar la atención, porque se desesperó o algo, probablemente después el resto de la clase le va a raspar. Y si sigue dando la clase con la voz raspada, como se dice popularmente, lo más probable es que se va a quedar afónico al final de la clase. Y si tiene clase en la tarde, ya la de la tarde no la va a poder dar. Entonces mi consejo es no gritar ni engolar la voz. Engolar la voz era un recurso que en la época fuerte, digamos, de las radionovelas se consideraba un súper recurso, que era cuando los caballeros hablaban de esta forma, como que sonara la voz muy grave, muy profunda, y si uno no tiene esa voz, no va a resultar. Si la tiene así, todo bien, úsela, pero si no la tiene así, no. Me parece que levantó la voz Tatiana. Adelante, Tatiana, si quieres abrir el micrófono. Sí, muchas gracias, buenos días. Con gusto. Es que verás que me llamó mucho la atención lo que hizo del golpe de glotis, entonces nada más quería preguntarle si de casualidad podríamos ver un ejemplo, no sé si usted lo puede ejemplificar, o no sé, no quiero comprometerlo, solo porque no sé si me llamó la atención y quería ver cómo se veía hacer un golpe de glotis. Un golpe de glotis, no lo pueden ustedes ver porque la glotis está adentro, ¿verdad? En el tubo digestivo, ¿verdad? Abajo en la tráquea. Pero la glotis es, digamos, uno tiene esta parte, digamos, donde se acuerdan que cuando por la tráquea pasa la comida y también pasa el alimento. Entonces, donde está la glotis es una protección de tejido que está antes de más bien debajo de donde está la epiglotis, que es donde se abre ese tubo para que pase aire o pase la comida. Entonces, yo para gritar tengo que poner duro aquí y hacer el ¡ah! ¡ah! Un golpe de glotis es eso. Yo ahí grité, pero a mí no me duele. Pero si una persona grita sin golpear la glotis, que es tirar el aire desde acá, ¿qué es lo que está haciendo? Grita desde la garganta, desde muy, muy arriba, casi que desde la base de la lengua, que empieza un poquito más atrás que esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo grito, porque estoy haciendo una locución y mi personaje es una ficción y grita y grita y grita, yo me voy a ir raspando y raspando la garganta y lo que voy a hacer es irritar mis pliegues vocales y el problema es que los pliegues donde se irritan duelen y me creo una disfonía o una afonía.
Ese es el problema. Ok, vamos a ver qué más preguntaban. Ah, bueno, ahí está lo del link. Perfecto. Muchas Ok, gracias. con mucho gusto. Entonces, sí, los golpes de glotis es como la faringe en grave. La faringe en grave es cuando uno tiene que hacer una vibración para un personaje, como se acuerdan de Gollum, el del Señor de los Anillos. Voy a ver porque no he calentado mucho, pero como yo ahorita termino la clase. Ese sonido yo lo puedo hacer vibrando la faringe. Pero si yo hago sonidos, digamos, violentos, sin calentar o durante mucho tiempo, yo lo que hago es lastimarme los pliegues vocales. No voy a poder mantener mucho tiempo esa locución, o cuando doy una clase gritando. ¿Por qué dice la gente que uno da la clase gritando? Porque tratamos de subir el volumen sin respirar más. Si uno respira más, el volumen va a salir desde el estómago, dice la gente, que es la respiración abdominal, la que hace que se baje el diafragma y toda esa área se llene de aire. Pero si yo solo doy la voz proyectándola desde la garganta, estoy gritando, porque lo estoy generando desde la garganta y no desde el estómago con la respiración. Sigo, porque son los 11:20. Sigo a tratar de apurarlo un poquito más. Dosificar la información, creo que ya lo dijimos, pero ¿por qué lo menciono en planning? Porque a veces, porque hubo huelga, porque hubo toma de un edificio, porque hubo una inundación y estaba cerrada la facultad, porque yo como profesora me enfermé o mis estudiantes por una gira de otro curso no pudieron llegar, no importa. Por X situación, se nos juntan dos clases y tenemos aquel aterro de temas que ver y entonces empezamos con la cumbia a dar una clase en la que se están viendo en 3 horas lo que tendríamos que ver en 6. Entonces, yo les diría que ya que esta época peculiar de nuestras vidas nos ha obligado a acelerar nuestros procesos de virtualización, acompañen sus clases presenciales de recursos bimodales o virtuales. Es decir, ya con Alejandro vieron cómo hacer audios y con la profe Rosa cómo hacer videos y hoy están aprendiendo cómo manejar un poco mejor la voz. Entonces, en vez de pegarse esa maratón de los temas de 2 semanas en una sola, vean lo que pueden ver en una semana disfrutado y sanamente y cuélguenles, sea en mediación virtual, en un grupo de Google Drive, perdón, de Facebook, en un sitio que tengas de carpetas en Google Drive, cuélguenles un video o un audio con lo que no pudieron ver. Y en vez de dejar esa semana más lecturas o algo, déjenle a los estudiantes que vean ese material para que sea dosificado y sea mucho más fácil de fijar o de aprender. Los recesos y la diversificación de actividades, eso es súper importante. ¿Por qué? Ustedes no pueden echarse una clase de 4 horas hablando. Digamos, una persona que maneja bien la locución lo puede hacer y todo bien. El punto es que eso es pedagógicamente un desastre, es kamikaze y no es sano para nadie. Entonces, si ya hace muchas décadas dejamos atrás la típica clase presencial de pizarra con tiza, entonces es importante que a una hora, si nosotros tenemos tantos recursos como los que les estoy diciendo yo hoy, de poner videos, poner audios, colgar diversos productos multimediales en las plataformas de mediación, pues la idea es intercalarlos con nuestras locuciones. Tengo una pregunta. Andrés dice que a él le pasa que siente mucha necesidad de tomar agua durante la clase, que si es más de 1 hora, lo cual me obliga a hacer pausas. Si no tomo agua, siento que se me irrita la garganta. ¿Será un problema en cómo uno maneja la voz? Para nada, ya le voy a decir. Y Caro dice que la misma pregunta, que se toma medio litro de agua o más. Vean, yo nunca doy una clase en la que no me tome menos de medio litro de agua. ¿Por qué? Porque cuando damos clases, la proyección que hay que hacer y el esfuerzo es bastante, ¿verdad? Por eso es que ustedes han visto que las profesoras de primaria, y digo profesoras porque siempre en mi escuela eran profesoras, pero siempre habían 1 o 2 que estaban enfermas con afonía. Entonces, es normal tomar agua y está bien. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos proyectando mucho la voz, si la proyectamos bien, como les dije ahora, respiramos más. Si nosotros respiramos más, estamos sacando más aire por la boca. Y si sacamos más aire por la boca, ¿qué es lo que pasa? Se seca la saliva.
Normalmente nuestra boca está acostumbrada a tener cierta cantidad de saliva. Hay personas que salivamos más y personas que salivamos menos. El punto es que durante una clase nuestro nivel de salivación usualmente va a bajar y el agua nos va a ayudar mucho a volver a recuperar un poco el nivel de saliva en la boca y también a refrescar un poco la tráquea y todo el aparato fonador para que esté un poco más hidratado y sea más fácil hablar. Así que eso no es un problema, más bien es lo sano. Y no importa estar haciendo pausas, está bien hacer pausas, ¿verdad? Inclusive si ustedes llegan a un punto en la clase que les duele la garganta, hagan el receso antes y después se echan otra parte seguida más larga, pero es natural, es bueno y es recomendable tomar agua. Así que todo bien. De hecho, ese era el punto 9 al que iba. Mucha gente cuando le duele, con todo gusto Andrés, o mucha gente cuando le duele la garganta, sea por temas de voz, de locución o porque está enferma, digamos, lo que sea, le gusta tomar miel o tecitos de jengibre, confites de ginseng, etc. Todo eso, perfecto, pero por favor no lo hagan en el momento en que están dando la clase. Porque el jengibre, la miel y el ginseng, los tres, lo que hacen es estimular los tejidos y eventualmente los alivian, pero en el momento en que los reciben están hiperestimulados, entonces más bien les va a doler más si hablan. O sea, por ejemplo, yo antes de dar un concierto jamás en la vida me comería una cucharada de miel, porque a alguna gente les debe haber pasado, si ustedes lo han hecho, que si uno se toma una cucharada de miel, a veces hasta le arde un poco atrás, porque la miel está hiperconcentrada y en el sistema, en ese momento, están todos los nervios hiperestimulados. Entonces, si van a tomar mielcita, jengibre, ginseng, todo bien, pero háganlo la noche anterior o por lo menos 2 horas antes de una clase o un momento en que saben que se van a exponer a esto. Lo que sí pueden hacer durante la clase es tomarse un tecito, eso sí, pero ojalá un tecito no muy spicy, no con muchas especies, sino los tés más comunes a los que ustedes estén acostumbrados. Té verde, té blanco, rooibos, té rojo, tal vez tecito negro, té de manzanilla, se acabó. Porque si ya se ponen con tés muy fuertes como el oolong o demás, esos tés, nuevamente las especias les van a molestar. Y la última, el último antes de irnos a los ejercicios es agua, salivación y sal. Si yo estoy dando clases proyectando mucho la voz, es buena el agua, pero si yo estoy hablando muy cerca o estoy grabando en un micrófono, mucha agua no es buena idea porque voy a sobresalivar. Y yo en un micrófono no tengo que proyectar mucho la voz, igual que ahorita por la tableta no lo estoy proyectando mucho. Entonces, si yo ahorita tomo demasiada agua, más bien voy a empezar a salivar mucho y entonces esa saliva se oye en la grabación o le molesta a la gente que está cerca. Vean que nosotros, yo llevo, vamos a ver, más o menos 1 hora y 15 de clase y lo que me he tomado es un poco más de la mitad del vaso. Entonces es como graduarlo. Y si algún día tienen el problema de que están con demasiada salivación y les molesta a ustedes mismos como suena, agarren un poquitito de sal, se lo ponen en la punta del meñique y se lo ponen en la lengua y lo mueven la lengua por toda la boca. Eso así, por debajo de los dientes, por todo lado, por aquí adelante, por todo lado, para que recoja la saliva. Un poquitito, no nivel tequila, no se pongan aquí la sal y se hagan así, porque más bien eso les va a resecar la boca y tenemos el problema anterior. Listo, entonces, sale, pasemos a los ejercicios. Me gustaría saber, antes de hacer los ejercicios, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna preocupación? Lali, Con mucho gusto. yo quería decir que también como con el punto 1 de no comer mucho, también evitar hablar con hambre, porque Correcto. y también suena el estómago y suenan, no sé, o la voz puede sonar como más seca también porque y tiene hambre. Correcto. Inclusive la gente que padece de gastritis tiene que estar comiendo, digamos, con una frecuencia bastante alta, de cada 2 o 3 horas. Si ustedes tienen un padecimiento, respétenlo. Yo lo que les digo es que no se excedan. Y como dice Alejandro, es muy importante lo de que no podemos ni comer demasiado ni comer muy poco. Si comemos demasiado por el tema del diafragma, pero si comemos muy poco, a mucha gente le suenan los ácidos gástricos o muy mal, le puede dar gastritis. Entonces, yo les diría que si tienen una clase y no pudieron comer como se debe,
por lo menos si saben que se van a echar una clase de 3, 4 horas, si tratan de comer algo que aunque no fuera lo ideal como una comida completa, tipo un almuerzo, pues si traten por lo menos de comerse un pancito con queso o una pequeña ensalada, una sopa, algo que los haga sentirse un poco llenos para que no les suenen los ácidos gástricos. Es una muy buena observación. Muchas gracias, Ale. Y vamos a ver en el chat, los ejercicios ya los vamos a hacer y todo muy claro. Bueno, qué dicha. Si quieren más capacitaciones de estas, podemos hacer más. De hecho, en el curso de básica tenemos que seguir con este tema, entonces tal vez lo que puedo hacer es pasarle el link a la escuela y para las personas interesadas que asistan a las primeras clases de mis estudiantes de básica. Bueno, esto ya lo vimos un poco, es nada más para que vean más o menos dónde está la tráquea, dónde está el diafragma y se ubiquen. Y eso que ven a su derecha, que dice respiración y fonación, son lo que las personas llaman cuerdas vocales. ¿Ven que no son cuerdas? Todo el mundo les dice cuerdas a los pobres y yo no entiendo por qué, si son pliegues, son pedazos de piel. Si a algo se parecen es a algas. Y vieran cómo vibran y cómo se mueven. Y como es tan difícil imaginárselas, en la próxima diapositiva Ale les va a poner un video para que vean un proceso de endoscopía por la nariz, donde baja la cámara, sube por la nariz y por los senos nasales pasa y baja a la tráquea para que ustedes puedan ver, ponerlo de una vez, porque dura un poquito en empezar. Ahí mientras yo estoy hablando, ustedes van a ver, vean que hasta el video dice cuerdas, todo mal, pero van a ver dónde entra la camarita y donde ustedes quede la cámara justo delante, perdón, encima de las mal llamadas cuerdas, van a ver qué impresionante donde la gente respira, donde expira, cómo se abren y se cierran y cómo hacemos vibraciones diferentes al hablar y al cantar. En este caso, ellos van a hacer un cuarteto vocal. Entonces van a ver cómo vibran diferentes los pliegues de las chicas versus el chico, y además van a ver qué peculiares se ven. Esto para los que les han hecho una gastroscopía se ve exactamente igual. Ahí están, ya llegamos. Ven ese triángulo que parece como una V hacia arriba, esos son los pliegues vocales. Vean cómo tienen diferentes formas. Voy a hacer un poquito de silencio para que los vean respirar y los vean cantar. Ok, Ale, por ahí está bien. Ahí les va a quedar, igual ahí les va a quedar en la presentación, por si después lo quieren ver, pero apuesto a que muy pocas personas habían visto antes cómo funciona nuestro sistema fonador, y en realidad es súper interesante, porque hasta que vemos que es graduación de que salga poco aire o salga mucho y de cómo vibran, nos damos cuenta además que es como hacer un ejercicio. Por eso tiene sentido calentar, cuidarlo, hidratarse, porque es exactamente como si estuviéramos haciendo un ejercicio. Entonces, hagamos ejercicios para que ustedes después los puedan repetir. Vamos a la próxima, ¿vale? Entonces, vamos a hacer 3 ahora y 3 más, que se los voy a hacer más rápido de lo que normalmente los hacemos, solo para terminar la clase y después abrir un espacio de preguntas, ¿ok? Calentamiento. ¿Cómo calentamos? Hay muchos ejercicios para calentar. Si la profe Samira nos presta el libro, después van a ver varios, pero me interesa enseñarles el más fácil. Es medio divertido o uno se ve medio ridículo, pero bueno, no hay ningún problema. Alguna gente le dice helicóptero, pero es un ejercicio en el que ponemos a vibrar los labios, y al poner a vibrar los labios sacando aire, se calientan muy bien la boca, la lengua, el paladar, y cuando pasa el aire caliente por la tráquea, calienta a su vez las cuerdas vocales o pliegues vocales, como les estaba contando ahora. Estos primeros 3 ejercicios creo que son de la profe. Me parece que el de Candela no sé si es de ella, pero lo hago hace muchos años y es muy bueno. Entonces, ¿cómo calentamos? Haciendo este movimiento como el que hacen los bebés. Yo creo que ahí me ven. Donde uno hace ese movimiento, inevitablemente yo le pongo
volumen o intensidad y le pongo un tono. Por default me salió por antonomasia ese. Y la idea es que lo hacemos 10 segundos, paramos 10. 10 segundos, paramos 10, 10 segundos, paramos 10 y ya fue. Y con esos 30 segundos de calentamiento, ya además estimulamos los resonadores. ¿Qué son los resonadores? Los resonadores son las partes que tenemos del cuerpo que nos van a ayudar a proyectar mejor la voz. Normalmente en las cavidades de los huesos, pómulos, en la frente, los muslos, tenemos espacios que nos ayudan a proyectar mejor la voz. Si ustedes en su casa ahora se ponen a hacer este ejercicio de van a sentir claramente, aparte, a alguna gente le pica mucho la nariz con este ejercicio, entonces si lo están haciendo no se extrañen, pero van a sentir donde les vibra la frente y un poco los pómulos. Entonces, es un ejercicio para calentar y además sirve mucho para cantar, para los que cantan, y además nos ayuda a reconocer nuestros resonadores. Hay profesores que dicen que para calentarlo bien, además hay que hacer varios tonos. Entonces, la idea que es hacer primero plano y después hacer uno que suba y quedarse un rato ahí y después el último hacerlo para abajo y quedarse ahí, ¿ok? Ese es el primero, el helicóptero. El segundo ejercicio, déjenme apagar el ventilador porque es con una candela. Puede ser, ¿hay alguna pregunta de ejercicio 1? No, perfecto. Ok, ejercicio 2. Puede ser con una candela de estas que les dicen votivas. Vamos a ver si lo pongo aquí, creo que se ve mejor. ¿Ok? El ejercicio se debe hacer colocando la candela. Puede ser una candela más grande. Espérense que se me va a apagar. Puede ser una candela más grande, no hay ningún problema. Pero lo que sí es muy importante es que lo pongan lo más cercano que puedan a la dirección donde está su boca. Es decir, no la pongan mucho para abajo ni mucho para arriba porque este movimiento va a cambiar la respiración. Ustedes tienen que estar erguidos y la vela lo más cercano a la dirección de su boca. La distancia que deberíamos poner es por lo menos 1/4, que va a ser entre 15 y 20 centímetros dependiendo de su mano. ¿Ok? Más o menos así se va a ver de lado. Como ahí no se ve muy bien la candela, les estoy enseñando primero la posición. ¿Okay? Y ahora voy a traer la candela aquí para que ustedes vean en qué consiste el ejercicio. Yo me voy a inclinar para que se pueda sacar en la toma, pero ustedes lo van a hacer cuando hagan este ejercicio erguidos, ¿ok? Rectos, espalda recta. Van a inspirar por la nariz lo más que puedan y después van a empezar a botar el aire muy poco a poco, porque lo que tenemos que tratar de lograr son 30 segundos de movimiento de la vela sin que se apague. Es decir, si yo hago todo mal, ¿ok? Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Suelto el aire demasiado rápido, ¿ok? Entonces, vean, ahí está la candelita, ahí lo puse lo más cerca que puedo. Espérense para que no se riegue. Ahí. Entonces, vean, yo voy a hacerlo corto, no voy a hacer los 30 segundos, pero vean. ¿Ven que se mueve un poquito? Ya regué la candela. Se mueve un poquito, pero lo ideal es que no se mueva demasiado. ¿Para qué hacemos este ejercicio? Empezamos con el reto de los 30 segundos. Un cantante o una persona que sea locutora profesional puede mantener eso 1 minuto o a veces hasta más, 1 minuto y medio. Entonces, ¿qué es la idea? Que ustedes empiecen a hacerlo a esa distancia que les dije, a la altura de la boca, y traten de ver qué tanto se mueve. Van a ver unos que las primeras veces se les apagan, u otros que hacen 15 segundos y sienten que se están ahogando. No importa. Este ejercicio es igual que el otro. 30 segundos, paramos. En este sí hay que parar más. Les diría que paren por lo menos 1 minuto cada vez que terminen de hacerlo. Y la idea es que con el tiempo traten cada vez de durar más, porque este ejercicio, ¿qué es lo que hace? Nos fuerza a dosificar la velocidad en que sacamos el aire. Muchísima gente lo hace con pajillas. Yo ahorita, económicamente, me pareció que solo para un ejemplo tan corto no valía la pena hacerlo, pero lo que hacen es el ejercicio exactamente igual. La pajilla, ¿qué es lo que les ayuda? La pajilla les ayuda a
mantener esta distancia y les ayuda, si ustedes son de las personas que sacan mucho aire de un solo, la pajilla los fuerza a que saquen poco aire. Si este ejercicio lo pueden repetir de 3 a 5 veces en la mañana y de 3 a 5 veces en la noche, si lo hacen una semana seguida, les aseguro que ya la capacidad de respiración mejora un montón. Y si lo pueden hacer con cierta frecuencia, excelente. Preguntas, vamos a ver si hay una aquí. Ah, qué dicha. Excelente. Yo sí, los ejercicios de respiración son divertidos y además yo siento que de todas formas, aparte de la locución, nos ayudan a relajarnos. Y yo creo que en este momento relajarnos es algo que a todos nos viene muy bien. Bueno, en general en la vida, pero en este momento en particular. Voy con el tercer ejercicio. Ya les hablé, todavía no, Ale, ese que se llama diafragma con manos. Todo muy bonito, ya les dije dónde queda el diafragma, les dije que no coman mucho y todo, pero ¿cómo sé si estoy respirando bien? ¿Verdad? Ese es como, ahí el dilema, dijo Hamlet. Entonces, el asunto es, yo me voy a poner así de lado porque creo que es más fácil para ustedes ver, a ver que no se me ve el cable. Entonces, en una respiración normal, la estoy exagerando un poco, pero una persona usualmente solo sube este tercio superior de los pulmones. Si yo quiero respirar abdominalmente, vean, voy a hacer una respiración, vean cómo se infla mi panza. Este movimiento. Si al principio les cuesta, no pasa nada, ¿ok? Es normal. Pero si dicen, a mí estudiantes que me dicen, profe, siento que estoy sacando la panza, todo bien, sáquela. Esa es la idea. La idea es que nada más no saquen la panza como cuando uno le dice a un chiquito, saque la panza, que hace así. No, no muevan el torso y saquen la panza con el cuerpo. No, no, no. Saquen la panza desde la panza sin mover esto, ¿verdad? Así. ¿Ok? Y por último, ¿cómo sabemos si estamos llenando los intercostales? Ese es lo más difícil. Entonces, lo que hacemos es poner las manos juntas y que estos dos dedos, los dos dedos del centro, se toquen apenas más o menos a la altura del ombligo, ¿ok? Y entonces, cuando yo respiro, si lleno bien mi abdomen y mis intercostales, se tienen que empezar a separar los dedos. Voy a tratar de acercarme y voy a respirar. Sostengo, ojalá unos 3 o 5 segundos y boto. Voy de nuevo. Sostengo. Y boto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahí vamos a aprender un poco a sentir cómo es el movimiento del diafragma. Vamos a sentir a dónde el movimiento de inflar los pulmones y desinflarlos un poco y el movimiento del estómago un poco hacia abajo y cómo el diafragma viaja hacia abajo cuando inspiramos y hacia arriba cuando expiramos. Entonces, ese toque de poner las manos así, apenas tocándose, es muy fácil porque es visualmente muy gráfico para poder ver ese movimiento. Ahora sí, Ale, vamos a ver los últimos 3 ejercicios para terminar. Ok, hay gente que ese ejercicio que les acabo de hacer les cuesta un poco o sienten que los dedos nunca se separan y se frustran. Ok, entonces, si uno no lo logra con el ejercicio anterior, de fijo lo logra con este, que es el de, yo le digo que es como de desmayo. Voy a ver si puedo lograr que me vean. Sí, ok. Traten de ponerse así, inclinados, ¿verdad? Vamos a ver si me veo. Me voy a hacer un poco más curvita para que me puedan ver mejor. Si yo hago este ejercicio, si yo estoy respirando bien, que me cuesta un poco respirar viéndolos, así que voy a respirar viendo para abajo. Vean el desplazamiento que tienen mis brazos y mis hombros. Ahora lo voy a hacer todavía más inclinada, más como si fuera a 90 grados aproximadamente. A ver, ahí. Si yo hago el ejercicio bien, mi cuerpo se tiene que desplazar bastante. Si me cuesta hacerlo con las manitas en la panza, de fijo, ese sí puedo. ¿Por qué? Porque ahí es como una cosa casi que de supervivencia.
como yo estoy estripando bastante los pulmones al inclinarme, los pulmones donde tratan de llenarse correctamente me obligan a que el cuerpo trate de erguirse. Por eso es que yo estoy así y hace como, se levanta. Entonces, si a ustedes les cuesta observarse, pueden grabarse y me los mandan y yo les digo. O si no, lo que pueden hacer es pedirle a un hijo, al novio, pareja, tinieblo, lo que sea, que los vea y les diga qué tanto se están moviendo. Porque la idea es que conforme más repiten este ejercicio, cada vez se muevan más. Cuando uno ve a un cantante profesional hacer este ejercicio, casi que llega a 45 grados y vuelve a bajar a 90. O sea, hace esto. Entonces, realmente es muy, muy, muy interesante lo que se puede lograr. Todos estos ejercicios, para que sean fáciles para ustedes, para memorizar, háganlos en las mismas fracciones. Digamos, 5 segundos inhalo, 5 sostengo, 5 boto. O 3, 3 y 3 si están muy mal de aire. Y para ver con el tiempo ya de 5 pasan a 7, de 7 pasan a 10 y ya cuando logren hacer 30 segundos, es maravilloso, pero jamás van a sostener 30 segundos el aire porque no es la idea. Entonces, cuando ya lleguen a una distancia tan grande como 30 segundos, mi consejo es que lo sostengan 5, 7 y boten, ¿ok? ¿Por qué es bueno sostener? ¿Por qué los ejercicios de locución siempre es inspire, frene y sostenga? Porque la idea es que no sea que el pulmón como un fuelle se infle y se desinfle, se infle y se desinfle, sino que al inflarse, si yo lo sostengo ahí, él poco a poco va estirando sus tejidos, va desplazando la pleura, que es el líquido que está alrededor, y cada vez tiene mayor capacidad. Es como cuando ustedes están haciendo pesas, ¿verdad? Que sube y baja, sube y baja. Entonces, lo mismo, el músculo tiene que irse acostumbrando a estar más inflado. Piensen que hay una alta probabilidad de que ustedes hayan subutilizado sus pulmones la mayoría de su vida, porque no nos enseñan a respirar. Yo no sé por qué. Yo creo que la meditación y la respiración deberían ser de educación obligatoria y obligatoria también para los docentes, pero bueno, la mayoría de las personas que trabajamos en la universidad terminamos siendo docentes sin estudiar pedagogía, ¿verdad? Entonces, ya que no lo estudiamos, pues es bueno que compartamos estas cosas para poderlas practicar. Ejercicios súper fáciles, el 5, este lo pueden hacer en el carro si están aburridos, cuando ya volvamos a salir en carro y van en una presa, si están en el baño, mientras están enjuagando el champú, si están viendo para el ciprés, etc. ¿Cómo se hacen? Combinar las consonantes que sentimos que nos cuestan decir con vocales. Ejemplo, con la K. Ka, que, ki, ko, ku, ka, que, ki, ko, ku. Si lo pueden acompañar de notas musicales es mejor porque calientan más. Pero entonces, ka, que, ki, ko, ku, ku, ka, que, ki, 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 y pueden repetir la que más les cuesta. O si no, nada más hacer ma, me, mi, mo, mu, la, le, li, lo, lu. Y después, cuando ya ven que esas las hacen muy bien, y este ejercicio es especial para la gente que es tartamuda. Hay mucha gente que, aunque no sea tartamuda en el día a día, resulta que a veces se pone un poco tartamuda cuando está nerviosa. Este ejercicio es perfecto para esa gente. Y les diría que conforme los van haciendo y van jugando con las vocales, no tienen que ser ni las mismas ni nada. 1 minuto de ejercicio. Ba, baby, bo, bu, ba, baby, bo, bu, 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 ba, ba, be, be, bi, 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 bi. Eso ayuda mucho. Y si no están muy musicales, tranquilos. Ba, be, be, bi, 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 también funciona. Cuando ya dominan eso, ¿verdad? Y ojalá, sobre todo con las consonantes más difíciles, las T's, por ejemplo, ta, te, ti, to, tu, to. Ese tipo de cosas ayudan mucho a mejorar la dicción y la articulación y ayudan que cada vez, como los hacemos seguidos, ta, 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 te, 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 ti, 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 sin que nos demos cuenta, tenemos que agarrar mucho aire para hacer eso. Entonces, ayuda a la respiración sin que estemos tan conscientes. Y para que ya sea óptimo el ejercicio, 2 consonantes juntas. Cla, cle, cli, clo, clum. Cla, 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 cle, 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 cli, 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 clo, 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 clu, 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 clu. Ya eso es soñado. Entonces, si después pueden hacer 2 consonantes más la vocal, perfecto. Y el último ejercicio es nada más recordarles lo que ya les dije hace un rato, que son las curvas de entonación. Si ustedes les cuesta hacer esas curvas, hacer las preguntas para arriba, hacer los suspensos más planos, hacer
inclinaciones hacia abajo cuando hacemos una determinación o una respuesta muy contundente. Entonces lo que les diría es que practiquen contar cuentos en mensajes de audio a gente que quieran. Si se los pueden pasar a sus familiares o algo, mejor, porque así van a tener inclusive un poco de, como de realimentación, ¿verdad? Tal vez hasta de sus hijos o familiares, una tía o algo les va a decir, a mí me encanta cómo vos hablas, pero me parece que a veces hablas muy rápido, o se oye mucho cuando respiras, o me parece que gritas mucho o algo. Pidan esa realimentación de gente que quieren, porque en pequeños mensajes de audio, si ustedes los hacen con esa conciencia que les estoy diciendo, van a recibir inputs de gente que no lo va a ver como locución, nada más simplemente lo va a ver como te entiendo, no te entiendo, me gusta o no me gusta. Y esos inputs son de gran valor. Ale, pasemos a la próxima para hacer el cierre. Quería decirles una cosa, esta es la diapositiva final. Una cosa súper importante, no corran. La forma más segura de respirar mal para respirar, perdón, de respirar mal para hablar es correr. La gente que trata de hablar más de lo que puede o que siente que sus pensamientos van a una velocidad y la boca no logra ir a la misma capacidad, tengan paz. Eso es ansiedad. Se los digo yo, que he luchado mucho y yo creo que ya soy vieja amiga de la ansiedad y logré amansarla un poco. Pero traten de no correr, porque donde corremos, lo que va a pasar probablemente es que nos vamos a agitar, vamos a respirar mal, nos va a doler la cabeza, la gente no va a entender y la gente se pone tensa. Cuando una persona corre al hacer locución y no dosifica, la gente se empieza a poner como nerviosa. Es la típica pelea. Ustedes, si quieren ver a la gente respirando mal, échense un pleito. Dos personas peleando es, yo te dije a vos desde hace días que no tenías que dejar la puerta abierta porque entonces se mete el perrito y me ensucia la... Mae, no es sano. No es sano hacer esos golpes de discurso tan largos. Entonces, tratan de no abusar del recurso. La voz es maravillosa y es el único recurso que tenemos. Las lesiones son difíciles de solucionar. Entonces, traten de, con estos pequeños ejercicios, y si pueden y quieren, busquen más en YouTube, pero se van a encontrar probablemente muchos de estos ejercicios repetidos, nada más con distintas variaciones, porque son los clásicos y siguen funcionando perfecto. De último, les quiero dejar este ejercicio que es de pranayama. Pranayama es como la conciencia de la respiración en hindi, ¿verdad? Es una técnica que se usa mucho para yoga y para meditación en las culturas orientales y hay muchísimas formas y si ustedes hacen yoga o conocen profesores de yoga les pueden enseñar diferentes formas, pero yo les voy a enseñar el pranayama más fácil que hay de hacer. Lo pueden hacer en el bus, en la clase, en la casa, en el baño, donde sea, y ayuda muchísimo a la ansiedad. Y se los digo porque estos días muchos de mis estudiantes y de mis familiares que han estado ansiosos, les he puesto a hacer este ejercicio y vieran que es impresionantemente relajante. Entonces, súper fácil. Inspirar 7 segundos por la nariz, sostener 3 segundos y expirar 7 segundos por la boca. Lo voy a hacer y ojalá, si lo pueden hacer sentados, con la espaldita recta, las manos sobre los muslos para que no les estorben los brazos cerca de los pulmones y los ojos cerrados. Genial. Así, inspiro 7. Sostengo 3 y expiro lentamente 7 segundos. Por la boca. Entonces, inspiro por nariz 7, sostengo 3 segundos y expiro por boca 7. Eso les va a ayudar a estar más tranquilos, a respirar mejor a la hora de hablar y a, en general, que su aparato fonador sea más sano. Entonces, básicamente, eso sería. Ale, si quieres poner la última, ahí les queda mi correo por si tuvieran preguntas, por si ocupan más material. Les dejé el Facebook de la escuela y el YouTube de la escuela por si quieren ver el playlist de capacitaciones, no solo de esta, sino de las de todos mis compañeros. Y por parte de la Escuela de Comunicaciones estamos a la orden en lo que les podamos ayudar. Y si quieren más capacitaciones de voz, de música, y de cómo usar la música en clase, que es todo un tema, las podemos hacer más adelante. Y abrir aquí, ¿cómo se llama? En este momento, yo sé que me pasé un poquito, disculpen, pero me interesaba enseñarles los ejercicios. Si alguien tiene una pregunta u observación, aquí estoy a la hora.
Bueno, no, nada más muchísimas gracias, Larissa, y tranquila por el tiempo, porque tampoco es que es tan indispensable el asunto, pero creo que ha estado la gente poniendo muchísima atención porque ha habido preguntas muy puntuales. Nada más esto, que yo ahora que Caro escribió ahí, muchas gracias, y es cierto, la Ajá. capacitación ahora es a las 2, la de Rosa sobre edición de video, es a las 2, yo les había hecho las 3, fue un error mío, pero ya que lo comentaron ahí en el chat, revisé y es cierto, yo me equivoqué para que gente que quiera participar. Hay Perfecto, ahí veo que una había una pregunta. pregunta, la de Tatiana, sí, decir que con la del carbito, que es como carbito o helicóptero, le dice alguna gente, que dura 5 segundos y se le corta, es súper normal. Como les digo, lo importante siempre es que traten de que los tiempos de respiración y los de descanso sean similares, digamos 10, 10, 10, 5, 5, 5, 3, 3, 3. Entonces, Tati, si te está costando, hacelo de 3 segundos. Lo importante es que para hacerlo hay que respirar antes. Entonces, una inspiración larga por la nariz. Y ahí va soltando. Entonces, si al principio es difícil, inspira lo más que puedas y contás 3 segundos. 10 segundos descansás. Después inspirás bien profundo, 3 segundos y descansas 10 o 30, ahí vas vos modificando y trata, eso sí, de que paulatinamente, si una semana entera lo haces en 3 segundos, trata a los 3 días o a los 5 días de hacerlo de 5 y a la semana o 2 semanas de hacerlo de 7, porque en todos los ejercicios de locución, como son muy parecidos a los ejercicios musculares, siempre pasa este tema de que tenemos que ir acostumbrando los músculos a moverse. Veo que Andrés puso que tiene una consulta. Para algunos videos he estado probando editar el audio con Audacity y lo que he probado es quitar ruido de fondo, normalizar y ecualizar y me parece que mejora el audio. ¿Podría comentar brevemente qué es normalización y ecualización? Claro. Y si hay alguna recomendación. Tal vez, perdón, yo le recomendaría a Andrés que más bien te envíe un correo y que vos le respondes con más calma y tranquilidad para no ampliar mucho Claro. el tema, pero Sí, y además porque es como súper específico, pero con mucho gusto, Andrés, ahí escríbeme al correo y, ¿cómo se llama? Y te ayudo, pero de fijo. Y, Audacity no es como el más amistoso, o sea, si lo estás logrando en Audacity, lo vas a lograr en cualquier otro. Ok, una dice la pregunta, gente de farmacia. aquí una pregunta de Eugenia Picado, ¿habrá algún ejercicio para relajar la garganta después de una clase o serían los mismos ejercicios? Es una buena pregunta. Básicamente son los mismos porque es como las personas que son deportistas saben que uno tiene que estirar antes y estirar después. Es exactamente lo mismo. Todos los ejercicios que hicimos ahora van a ayudar a que se relajen los músculos y que empiecen a crecer y cada vez tengan más movilidad. Lo que sí les digo es que no tienen que hacerlos durante tanto tiempo. Digamos, si ustedes ya terminaron una clase, ya no van a tener que calentar, entonces no tendría mucho sentido hacer otra vez el helicóptero, ¿verdad? Porque ya la voz está caliente, ya dieron clase y más bien la voz está óptima, están listos para grabar un disco en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sí te diría que hay que hacer después de la clase para relajar? Son los de respiración. Inclinarse acá, hacer el de la pancita, hacer el pranayama, ojalá unos 2 o 3 minutos de pranayama, ya es más que suficiente. Entonces, siempre ejercicios de respiración y de calentamiento antes y los del final básicamente son los de respiración. Si quieren hacer los de calentamiento, los pueden hacer, pero no tiene mucho sentido, mucha necesidad. Víctor, ¿quedó alguna otra pregunta que yo me saltara? Creo que eso serían, básicamente eso es la participación. Okay, Nada más eso, lo que Larissa les estaba comentando, y para recordarles, esta sesión quedan grabadas, quedan ahí en el Facebook, perdón, en un canal de YouTube de la escuela, ahí los tenemos todas juntas, para que si quieren volverla a ver, pues ahí va a quedar. Igual, si quieren compartirla con alguien más que no la pudo ver en vivo, entonces la podrá repetir claro. ahí. Bueno, no. David, perdón, es que David tiene una pregunta, entonces me gustaría respondérsela antes de terminar. Que David está preguntando si se inhala por la nariz y se exhala por la boca. Para la mayoría de los ejercicios de locución, así es.
para los ejercicios de meditación y de otras prácticas de yoga y demás, no siempre es así. A veces uno inspira y expira por la nariz o inhala y exhala también por la boca. Entonces, pero para nuestros ejercicios siempre es de esa forma. Entonces, digamos, para los que yo vi hoy, sí es así. ¿Y por qué es así? Porque el aire se calienta al entrar por la nariz y entonces cuando sale por la boca sale caliente. Larissa pegó. Sí, bueno, a mí se me quedó pegado el video, no sé si soy yo o si es un problema. A mí también. Bueno, sí, probablemente se cortó la comunicación del otro lado. Larissa me había dicho que en la mañana se había ido la luz en la casa de ella, entonces tal vez fue que tuvo otro problema con la electricidad, pero en todo caso creo que ya están aclaradas las dudas y muchísimas gracias a toda la gente que ha participado. Cualquier cosa, hay que dar la dirección de Larissa. Ahí está. Perdón, es que se fue la luz en mi casa, que se había ido en la mañana, por dicho se fue hasta ahora. Lo único que les estaba diciendo, se cortó cuando estaba en lo de las horas de conferencia, ¿verdad? No, se cortó un poquito antes. O antes. Cuando estabas con lo con los Ok, por cualquier cosa, lo único que estaba... de respiración, no, pero seguí. ¿Cuando estaba con qué, perdón? Con lo de la respiración, o por lo menos ahí se cortó para mí, pero seguí. Yo es que Ok. Entonces, ok, bueno, nada más, por si acaso, lo que quería aclarar era que como esta charla vale por horas conferencia, que la profe Marigen, a través de su asistente Josie, que es estudiante mía también, les dijo que las boletas de horas conferencia las entregan después, cuando volvamos, pero que mientras tanto manden como el pantallazo de la conferencia a la que asistieron y le manden un correo a Patricia Coto como para que quede, digamos, por lo menos una constancia de que asistieron a las horas conferencias. Eso es específicamente para nuestra escuela, pero no quería dejar de decirlo. Hola, Larissa, si me permiten, para decirles, tal vez aclarar un poquito más, ampliar el tema rápidamente. Gracias, para estudiantes. Las indicaciones de exactamente cuál es el procedimiento las tienen en el Facebook de Horas Conferencias. Es que estaba tratando de subir la foto con las indicaciones en el chat y no me deja. Entonces no sé por qué. Gracias a quienes se apuntaron hasta el final a la charla. Aquí quedo a la orden, ahí tienen mi correo en lo que les puedo ayudar. Muchas gracias. Entonces, a las 2, la última capacitación de esta serie, que es sobre edición de video, ya es una segunda sesión. Entonces, si ya vieron la anterior, es el mismo contenido, probablemente varían algunos detalles, pero bueno, muchísimas gracias a todo el mundo que ha participado y nos vemos en la tarde. Muchas gracias. Listo.